Egunon, vas a hacer una reflexión respecto a algo que dijo cierta persona llamada Pablo Manuel Iglesias Torreón respecto a ideología e interés. Dijo que las grandes circunstancias de los países impelían a que no había ideología detrás de su actuar, sino que había única y exclusivamente intereses. Lo cual es retrotraernos a revisiones como la de James Bentham y de su presunto acólito, el señor... ¿Para qué meternos en asuntos de filosofía, como era el utilitarismo, o el asunto de la réplica a un partir también de una mujer como de Stuart Mill? Sería ir de puretas y de ideólogos cuando esto tiene cosas mucho más pedestres, mucho más sencillas. Claro que todas las personas tienen intereses, porque son personas que tienen vocación de lograr cosas de sí mismas y de la interactuación con otras personas. ¿Qué es la ideología? La ideología es la cobertura de ciertas ideas en un marco teórico. Que en este caso práctico, Rusia tenga, por el fracaso de cierta ideología en proyectar su visión en las relaciones internacionales y adopte la tradicional de Rusia, ejerciendo un paneslavismo. ¿Qué es el paneslavismo? Que todos los eslavos del mundo estén incorporados en una misma entidad estatal. Lo cual equivalía al pangermanismo de un tal señorito del bigotito, de meter en un solo estado Alemania a todos los alemanes de Europa. Lo cual está fantástico, maravilloso, pero tiene unas consecuencias. Si la ideología se reviste de intereses para decir que son pecaminosos, entonces lo será de todo el mundo, ya sean personas, empresas o países. Lo que no puede ser aceptado es que se establezca que hay unos países que son eminentemente beatíficos para el bien de la humanidad, pero hay otro, siempre el mismo, que es pecaminoso, destructor de la humanidad y que mejor nos va con la eliminación de su supremacía. Cierto es que algunos países sufrieron bajo esa realidad, pero la realidad es que habría que comparar la circunstancia respecto a las personas, las empresas y los países en relación con ese partido llamado OTAN, llamado Estados Unidos, llamado Unión Europea, el partido en la Guerra Fría, ya lejana, aunque en la mente de algunos formados en el periodo final de la Guerra Fría, ya sea Pablo Manuel Iglesias Torreón o ya sea Vladimir Putin. Son realidades que están en nuestro mundo y que están encima de la mesa. La ideología sigue teniendo importancia. Otra cosa es que se haya habido un proceso de vaciamiento de ideologías en tanto en cuanto no han sido capaces de mantener la relación con las personas, de tener unas explicaciones claras, concisas y transparentes. No muy elevadas, no muy académicas, sino decirle que lo importante, por ejemplo, en el caso de Ucrania, es que las personas puedan tener una vida como se les presume que piden para los ciudadanos de Malasaña, o de Dos Hermanas, o de Guijuelo. Son gente que necesita seguridad jurídica, que necesita que para las empresas que puedan hacer, ya sea como empresarios, como trabajadores, como autónomos, como lo que sea, puedan establecer el vínculo con la sociedad, con el Estado y con todo lo demás en base a una realidad que sea perdurable, que no cambie todos los días, que no sea arbitraria, que no sea voluble, que sea más o menos fija y que sepan a lo que atenerse en la relación con los demás. Eso es lo que busca la gente de Ucrania.
busca gente que pueda sobrevivir, que pueda tener pervivencia, que pueda tener familia, que pueda tener seguridad, que pueda tener comida, que pueda tener sanidad, que pueda tener todas estas circunstancias que queremos dentro de la Unión Europea. Y precisamente la Unión Europea es faro de todas estas circunstancias, no ya en los 30 gloriosos del 1945 al 1975, sino también en el siglo XXI. Porque en el caso de, por ejemplo, China, tenemos la circunstancia de que cuando salen del lugar donde están empadronados, si no se empadronan en el lugar donde llegan, pierden de natural los derechos cívicos, sociales, económicos que tenían por ser ciudadanos de la patria china. Y por tanto, cuando son inmigrantes ilegales dentro de su propio país, no es como si te mueves dentro del ámbito de España o dentro de la Unión Europea, que puede que tus derechos sean incorporados automáticamente y que tengas derecho a la sanidad en el lugar que llegas. No, dentro de China no es así, porque estaríamos equiparando una democracia occidental de corte liberal con la dictadura presuntamente comunista en el ámbito institucional, pero de salvajismo capitalista, sin el límite y el equiparamiento con un elemento estatal que puede tener sus dificultades, pero en Occidente, en la Unión Europea, establece unas formas de límites y de controles entre diferentes realidades y que hacen posible la formación del ámbito estatal en Europa y en Occidente. Con esa forma de cooptación, de captura de Estado que hemos hablado varias veces respecto a la captura de Estado, como elemento, ya sea de izquierdas o derechas, da igual, desde arriba o desde abajo, de la forma que sea, que chupa las instituciones del Estado en beneficio de unos pocos, hace que esos intereses sean superiores a otros. Pero esos intereses pueden estar dando cobertura a una ideología que puede ser la que sea, porque no vamos a poner títulos, ni esquemas, ni nombres. Pero esas realidades existen en diversos países, ya sea por interés, por ideología o por supervivencia, como en Sudáfrica. Como en Sudáfrica sucede respecto a la mayoría de los negros que quieren pasarle la revancha a los blancos del apartheid. A pesar de que puede que muchos de esos blancos no hayan nacido cuando estaba en vigencia el apartheid. Estas realidades, para tratar de establecer la comprensión de la política internacional, si no hubiera ideas o ideologías detrás que pudieran mover a las personas a implicarse, aunque sea de manera absolutamente aberrante, como ese miliciano Badin, que hace un tiempo le entrevistó Yago de cosas militares respecto a la circunstancia de la presunta quema. Bueno, sí, hubo muertos, pero ¿quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque el contexto a veces es importante y el elemento material que produce las criminales actuaciones de algunos, la excusa, pues sí, es simplemente una excusa y después no tiene por qué ser evaluada. Por ejemplo, si ETA cometía un asesinato en Santa Pola, sería como decir, bueno, como la mano ejecutora era vasca, vamos a ilegalizar al pueblo vasco, o vamos a culpabilizar y a meter en la cárcel a todos los vascos, o a todos los que tengan el pelo rojizo, porque lo ha cometido un pelirrojo. Hombre, no, las cosas hay que... Pero bueno, esta persona se movilizó porque vio que aquello era una injusticia y tenía que ir allí a combatir al lado de los que habían sufrido aquellas circunstancias. Bueno, cada cual hace lo que considera y él fue para allá. Pero la propaganda ya ha establecido que podía establecerse un régimen comunista en la zona de Luhansk y Donetsk, o en toda Ucrania, o donde fuera. Pero claro, decíamos, los malvados nazis de Kiev y de la Unión Europea y de la OTAN y de Estados Unidos son todos nazis fascistas, adoradores de esta bandera y además chupa Hitlers y adoradores del diablo.
Y bueno, pues luego se dan cuenta de que por el otro lado está Putin, que lo primero que hace es empezar a hacer desaparecer a los líderes más de pensamiento comunista. Casualmente, qué casualidad que empiezan a desaparecer por ahí, por aquí, por allá, todos los que piensan que es que primero necesitamos deshacernos de los ucranianos porque son gente malvada, y por otro lado también necesitamos deshacernos de Rusia porque quieren hacer una injerencia sobre Lugansk y Donetsk, sobre el Donbass. Así que en realidad lo que queremos es una independencia de facto de nuestro territorio para que nos dejen en paz. Ya, claro, pero precisamente al hacerle el juego a Putin y tratar de confrontar a Ucrania simplemente por el hecho de que soberanamente querían participar de las estructuras occidentales de la Unión Europea y de la OTAN, que son intereses legítimos, si son dotados favorablemente, podrían y debían de ser asumidos, y sobre todo deberían de haber tenido en cuenta no ya la declaración de golpe de estado del año 2010 cuando entra en poder Viktor Yanukovych respecto a la circunstancia de que subvirtió la Constitución con la eliminación de la posibilidad de la nominación del primer ministro en el Parlamento, en la Rada Suprema de Ucrania, y la nominación después a través de aquellas circunstancias del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, asumiéndolos él personalmente en la presidencia, y otras circunstancias que subvirtieron la Constitución. No ya es eso, sino en 2014 cuando se fue a establecer la realidad de un acuerdo de asociación con la Unión Europea que evidentemente limitaba las posibilidades desde Moscú de tener acuerdos con Kiev, además de con otras capitales y otros países de Europa Oriental. Llamó la noche anterior a Viktor Yanukovych y le dijo: no puedes firmar, no puedes firmar, porque no puedes hacerme la puñeta de ser un país independiente, que es lo que estableció el Memorándum de Budapest de 1994. No sé lo que habrá pasado, no sé lo que pasará después. Sé lo que pasó en 2014 respecto a los Juegos de Sochi, que pasaron de largo sin implicación y la intervención fue después. Estas cosas están medidas. En febrero son los Juegos de China. ¿Cumplió o no cumplió? Ahí está la posteridad. Hacer la puñeta a los chinos ya fue una realidad en los Juegos de Pekín de verano, con la invasión de Georgia. ¿Por qué? Pues porque Osetia del Sur era una realidad aparte dentro de Georgia, y Georgia quería recuperar el control, y Rusia invadió Georgia para mantener el control. ¿Por qué? Porque si Georgia controlaba Abjasia y controlaba Osetia del Sur, entonces era susceptible a la incorporación de la OTAN y de la Unión Europea, aunque lo hubieran votado mayoritariamente los georgianos. Da igual. Lo importante es que se supone que Rusia tiene un derecho de veto sobre otros países. Si fuera eso Estados Unidos, sería imperialismo, pero como es Rusia, hablamos de que la ideología no importa, son intereses, y los países, bueno, pues ya sabes cómo son. Pero entonces, todas esas cosas habría que extenderlas a toda la realidad, a las personas, a las empresas y a los países. No valen dobles y triples varas de medir, porque esas cosas que dijo en su momento Pablo Manuel Iglesias Turrión, y que pueden decir en esa onda que he estado comentando diversas personas a través de redes sociales, se las tendrían que aplicar a sí mismos, a sus relaciones con otras personas, a sus relaciones con la administración, a sus relaciones con las entidades del tipo que sean, a todo el tipo de niveles. Y por lo tanto, como no lo hacen, son hipócritas porque son la ley del embudo, de lo ancho para los demás y lo estrecho para mí. Y eso es una vergüenza, porque no solo es mentir, sino es demostrar con tu ejemplo que estás mintiendo y que no estás dispuesto a seguir tus propios consejos. Y por tanto, desmiento, rebato, refuto esta idea de que no hay ideologías. Hay gente que trata de enmascarar su ideología mediante el uso temporal y evanescente, porque creen que de esa manera van a controlar la consecución de el apoyo de determinadas personas para un proyecto puntual y efímero.
Un poco como Donald Trump y su Make America Great Again, respecto a la idea de que muchas personas, desde puntos de vista diferentes, en este significante vacío van a incorporar su idea, porque para algunos Make America Great Again es echar a los mexicanos de Arizona, sería a otros volver a traer de China los puestos de trabajo para en la zona de Michigan, o sería ser capaces de mantener a los judíos mayores en Florida y que no se vayan a Israel para poder mantener la economía del estado enfrente de Miami. Muchas cosas pueden significar, o en Aspen, Colorado, que les pongan unos Juegos Olímpicos de invierno. Pueden significar muchas cosas y todos confluyen un día de noviembre a las elecciones para elegir a Donald Trump. Luego puede que se den de hostias al de 2 meses, pero lo importante es que han ganado las elecciones y ya están en la Casa Blanca. Eso es lo importante. Y para algunos, la política actualmente es eso, tratar de convencer en un momento puntual a alguien de que lo mejor que puede hacer es X. No importa lo que piense después. No importa las reacciones que tenga cuando se sienta engañado. Porque lo importante es el momento. Es tratar a la gente como si la política fuera Sálvame. Y así se hacen los debates. Con emoción, con sentimiento, con manipulación. La realidad es que hay ideologías. Y deberían de ser más honestas, más transparentes. Porque además de intereses, hay coberturas para lo que se hace y lo que se dice. Y por lo tanto, las cosas deben evolucionar o revolucionar, retomar el camino de la sinceridad, la transparencia, la honestidad y la explicación, como si la gente fuera entendible. Porque ahora parece que las explicaciones que se dan es como si se presuponiera que la gente es imbécil. Y la gente merece un respeto. La gente puede ser capaz de entender la realidad si se le explica bien. Y por lo tanto, la explicación buena es la más completa. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti gelpian.